Queremos dar gracias al Señor en esta noche porque podemos continuar con nuestro recorrido por los libros del Antiguo Testamento. Nuestra experiencia ya a lo largo de varios meses en que hemos estado estudiando el contenido de los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque para poder entender el mensaje que se encuentra inmerso en los libros del Antiguo Pacto, necesitamos entender un poco de las circunstancias históricas y culturales que se vivían en aquellos momentos. Necesitamos entender las intenciones y el propósito literario de aquellos que escribieron estos libros. ¿Cuáles fueron las razones por las que escribieron? ¿Cuáles fueron las circunstancias que estaban viviendo? ¿Por qué Dios habló de esa manera? ¿Por qué Él transmitió un mensaje de este tipo? Cuando entendemos el contexto de los acontecimientos, podemos tener un mejor panorama para entender el mensaje que se estaba comunicando en aquel momento. Pero también eso nos ayuda a poder tener claridad sobre cómo aplicar o entender ese pasaje dentro del contexto de nuestras propias realidades y cómo ese mensaje que fue escrito mucho tiempo atrás sigue teniendo relevancia para nosotros porque hay principios y verdades profundas, verdades espirituales que nos ayudan a caminar en nuestra senda o en nuestro camino diario. Así que ya hemos estado observando, mirando algunos videos acerca de introductorios al libro de Oseas y hoy queremos hacer una introducción al libro, queremos mirar algunos detalles interesantes de este libro para que usted los pueda tener claro. En la medida en que usted y yo podamos tener claro este mensaje, el contexto de los acontecimientos, usted y yo vamos a poder comprender mejor su mensaje. Ok, ¿cuáles son las características de este libro? Por allí vamos a estar iniciando y durante estos 90 minutos vamos a procurar mirar algunos aspectos importantes que nos van a ayudar a entender el texto. Así que tenga su Biblia a mano, tenga allí algún cuaderno de anotaciones para que usted pueda tomar nota de algunos detalles que puedan parecerle importantes o algunos versículos bíblicos que usted considera que después puede repasar y revisar con calma en sus tiempos de estudio personal. Ok, este libro es uno de los escritos antes del exilio. El exilio es el famoso acontecimiento cuando el reino del sur es llevado a Babilonia, exiliado. El imperio babilónico conquista Jerusalén, la capital del sur de la nación de Israel, cuya capital era Jerusalén, es conquistada y esa fue la cúspide o el clímax de una invasión que duró años y que paulatinamente el rey babilonio llevó exiliados durante mucho tiempo a Babilonia. Antes de ese exilio, que fue en el año 587 antes de Cristo, este libro, el libro de Oseas, es uno de los escritos más extensos que se tienen en la Biblia. Los escritos preexílicos, o sea, antes del exilio, antes del año 587, es de los registros más grandes que se tienen de acontecimientos, de la situación del pueblo de Israel y de lo que Dios habló a través del profeta Oseas. Hay muy pocas referencias al profeta Oseas. Quisiéramos tener una cantidad mucho más grande de información acerca de este hombre, pero los detalles muy básicos que encontramos en la Biblia sobre este profeta son los que hallamos en el primero versículo básicamente y en algunos otros capítulos de este libro donde podemos vislumbrar un poco las circunstancias y la vida de este hombre. Podemos leer en el capítulo 1, versículo 1, y si tiene su Biblia a mano, dice la escritura, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Eso nos ubica en un espacio de tiempo en la historia. Cuando usted lea al profeta Amós, que él fue el profeta anterior que estudiamos, nos damos cuenta que el profeta Amós se menciona que vivió en una época muy similar, porque estos mismos reyes se mencionaron durante el periodo en que el profeta Amós habló al pueblo de parte de Dios. El Oseas, como profeta del Señor, también profetizó en esta misma época. En una época similar, podríamos decir que Amós y Oseas eran contemporáneos. Eran personas que profetizaron al mismo tiempo, uno en cierta región y otro en otra región, pero simultáneamente imaginémonos a varios profetas en este momento de la historia hablando a la nación en distintos lugares, en distintos momentos, dando un mensaje de parte de Dios al pueblo del Señor. Aquí se mencionan varios reyes de Judá, el reino del sur, varios reyes de Israel, el reino del norte. Entonces, Oseas fue un hombre que profetizó en una época como estas. Estamos hablando de una época que probablemente puede estar yendo entre los años 770 y 730 o 720 antes de Cristo. O sea, 700 años antes de que Cristo naciese, el profeta, este hombre de Dios, Oseas, habló al pueblo. Cuando leemos este libro, encontramos que este libro tiene un tono muy compasivo. El tono del autor, del que habla de parte del Señor, tiene una forma de expresarse cargado de compasión, hablando a la gente, predicando a las personas, no siendo indiferente a lo que estaba pasando en medio de la nación. El profeta era consciente de los problemas que había en la nación, problemas sociales, problemas políticos, problemas espirituales. Él era consciente de eso, pero él no era indiferente a la condición del pueblo y a las necesidades del pueblo. Por eso, el profeta Oseas tiene una hermosa combinación de palabras de juicio hacia el pueblo por causa de su pecado, pero también encontramos palabras de restauración, consciente de que el Dios que iba a castigar el pecado de Israel era también el Dios que los iba a restaurar. El Dios que iba a traer juicio sobre la nación por su pecado era el mismo Dios que iba a traer en un momento sanidad y restauración al pueblo. Y es que ciertamente el Dios de la Biblia no es que es un Dios de amor y como es un Dios de amor, Él no juzga. O que Él, por ser un Dios de juicio que castiga y que reprende lo malo, no puede manifestar amor. No, es que esas dos características son parte esencial de la naturaleza divina. Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Dios trae juicio, pero también Él trae restauración. Entonces, esa combinación hermosa la vemos en el libro de Oseas. Está impregnado, está allí. Lo vemos palpablemente en el tono y en el mensaje del profeta, y por eso es importante tener eso presente cuando leemos este libro. Algunos han pensado que puede haber sido un sacerdote. Algunos han llegado a considerar, bueno, Oseas es probable que haya sido un sacerdote, porque él muestra cierto conocimiento de ciertos temas religiosos. Y es por ese conocimiento en los temas religiosos que, que él probablemente es un sacerdote, dicen algunos. Y también el argumento de los que sustentan esta postura es que como él tenía una preocupación por la corrupción que había en el sacerdocio en esa época, es que es probable que haya tenido una inquietud dirigida hacia gente que tenía una actividad igual a la de él. Si leemos por un momento y buscamos Oseas 4, versículos 5 al 9, podemos leer lo siguiente.
Bueno, los que tienen estos planteamientos, aquellos estudiosos que han planteado que puede ser que él sea un sacerdote, argumentan eso a la luz de pasajes como Oseas 4 del 5 al 9, que dice así: caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Bueno, estas parece que son palabras muy fuertes para la élite religiosa de la época de Oseas. Pareciese que ellos tenían el mensaje de la ley, conocían la ley, pero no estaban viviendo conforme a ella. El conocimiento de ellos se había convertido en un conocimiento vano, y como dice el verso 6, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré mi honra en afrenta, dice el Señor. El pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. No solo el pueblo parece que estaba pecando, no solo el pueblo estaba alejado de Dios, sino que parece que los líderes religiosos también estaban alejados de Dios. Se habían olvidado de la ley de Dios, tenían noción de ella, la transmitían, pero no estaban viviendo conforme a ella. Entonces, parece, y algunos plantean, como Oseas tiene un lenguaje donde él dirige sus palabras contra la nación, pero también dirige sus palabras contra el sacerdocio y contra aquellos que desarrollaban un oficio sacerdotal en medio de la nación. Es probable que por tener él noción de lo que estaba ocurriendo en medio del sacerdocio judío, el sacerdocio hebreo, probablemente era un sacerdote, pero eso es una insinuación que el texto no nos lo dice explícitamente. Es una conclusión que algunos han sacado pensando, bueno, es probable que por el conocimiento que Oseas tenía del sacerdote, el sacerdocio y de lo que estaba pasando en medio de ellos, de que él haya sido un sacerdote. Pero el texto no nos habla esto directamente, no nos lo dice explícitamente. Por eso es un argumento que algunos sostienen, otros cuestionan. Algunos dicen, bueno, no podríamos plantear cuál es el oficio del profeta Oseas, porque simple y sencillamente el texto no nos lo dice directamente. Lo que sí sabemos es que Oseas miraba, así como todo el pueblo, lo que estaba sucediendo en medio de la nación. Él no era ajeno a lo que estaba pasando. Y en medio de esa problemática espiritual que se estaba dando en la nación, no es solamente era la gente común, sino que también eran los líderes religiosos, es que Dios da un mensaje al pueblo. El profeta Oseas, cuando leemos el libro, se muestra una sensibilidad ante lo que estaba sucediendo en la nación. Él era consciente de que habían problemas espirituales, pero que también habían otros tipos de problemas, que habían una serie de situaciones internas. Recordemos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no solamente vivió crisis espirituales, vivió crisis sociales, vivió crisis políticas, vivió crisis de distinta índole. Claro, cuando el pueblo del Señor se aparta de Dios, se olvida de la ley, se aleja del Señor y empieza a olvidarse de la ley de Dios, pues empiezan a venir todo tipo de calamidades y todo tipo de ruinas. Y eso es hasta un principio que nos ayuda a nosotros a entender que todas aquellas situaciones que a las cuales nosotros podemos abrir las puertas se pueden convertir en un problema que nos van a acarrear todo tipo de ruina, todo tipo de daño en todos los ámbitos de la vida. Entonces, parece que el profeta, él era sensible y él entendía y se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. También notamos en lo que él escribe y en el mensaje que él da sus grandes dotes literarios, porque él usa cantidad de figuras de dicción.
lo cual puede mostrar, y hay un famoso erudito apellido Weiser, que él llega y dice que eso es una evidencia de que él pertenecía a las clases acomodadas, porque probablemente una persona con educación o una persona que tenía cierto nivel educativo o de formación académica era el que podía usar con tanta fluidez las figuras de dicción, las símiles, las metáforas y otro tipo de expresiones literarias, porque era un hombre que tenía una formación y una preparación. Y es de allí que algunos han argumentado que probablemente Oseas era un hombre noble, que tenía cierta posición, cierto liderazgo, y que por esa razón el estilo y la forma de escribir era tan elocuente, con un estilo muy particular y muy hermoso, con figuras, con lenguaje figurado que encontramos a lo largo del libro. Entonces, esos son detalles interesantes de este documento. Su ministerio entonces se desarrolló en la época de estos reyes que anteriormente citamos. ¿Cuánto tiempo él fue profeta sobre la nación? Bueno, probablemente unos 40 años podríamos decir. El periodo que abarcan esos reyes en el norte como en el sur, podríamos hablar de un periodo de 40 años. Imagínense a este hombre, 40 años, transmitiendo el mensaje al pueblo, exhortando al pueblo, comunicando el mensaje de Dios al pueblo. Su actividad profética se dio en medio de un tiempo bastante complejo, bastante difícil. Recordemos que en esta época los ejércitos, en su época, los ejércitos asirios se habían lanzado contra el reino del norte. Estaban tratando de conquistar muchas ciudades alrededor de Samaria. Ya había una pugna militar y política por los reyes asirios. Y era en medio de todos esos conflictos que al profeta le tocó hablar. Probablemente algunos dicen que Oseas pudo haber sido de los profetas previos a la caída de Samaria en el año 721. Y él mismo habló de que eso iba a suceder, él mismo anticipó de que iba a venir el juicio de Dios. Y ciertamente Dios utilizó a los asirios para traer su juicio sobre el reino del norte por causa de su pecado. La nación, en medio de estos tiempos de crisis política, procuró buscar su seguridad en la guerra. ¿En qué sentido? Bueno, procuró aliarse con otros pueblos. ¿Para qué? Para poder defenderse ante las incursiones de los asirios. O procuró buscar formas de conciliación. En el mundo antiguo, cuando un pueblo veía que otro quería conquistarlo, pues simplemente se rendía y se convertía en tributario. Una nación que decía, bueno, nosotros nos sometemos a ustedes, les pagamos tributo, les pagamos impuestos, pero no nos hagan nada. Eso eran formas de conciliación para seguir vivos, para seguir llevando nuestra vida, pero sometidos ante el poder de un imperio mayor. O en el peor de los casos, buscar el apoyo de otras naciones grandes y hacer alianza con ellos para poder defendernos ante las incursiones militares de pueblos mucho más grandes que ellos. Israel estaba en esa encrucijada. El reino del norte estaba en esa encrucijada. Vamos a leer estos versículos que mencionamos anteriormente, Oseas capítulo 8, versículo 8 al 10 y Oseas capítulo 12, versículo 1. Voy a pedirle que alguien me ayude a leer al profeta Oseas. Puede abrir su micrófono, leer Oseas del capítulo 8, verso 8 al 10 y Oseas capítulo 12, versículo 1. Lo puede leer desde su Biblia o lo puede leer ahí en la pantalla. ¿Quién me ayuda a leer? Gracias, hermana Elba. Oseas capítulo 8, del 8 al 10. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés por sí solo. Efraín con salario alquiló amantes.
Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Ayúdeme a leer, hermana Elba, el versículo 2, el capítulo 12, versículo 1. 12:1. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Mire qué interesante, porque encontramos en medio del libro evidencias de cómo Israel, en medio de sus conflictos, en medio de sus tensiones políticas y militares, en medio de otros imperios mucho más grandes que ellos como nación, buscaron hacer alianza con otros. Eso de que con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones. Ellos no están hablando ahí de que ellos andaban alquilando casas, ellos están hablando allí de cómo se llama, de unirse a otros pueblos y unirse con otros pueblos. ¿Para qué? Para poder luchar contra aquellos que los querían afligir. Inclusive tratar de hacer pacto con los asirios. Hacer pacto con los asirios era, bueno, no me destruyas, no nos ataques. Nosotros nos vamos a convertir en un pueblo que te sirve a ti. Así que Israel buscó por todos los medios, en medio de tiempos complejos, en medio de un periodo histórico difícil, por un lado, en algunos momentos, hacer alianza con otros pueblos para que estos pueblos pudiesen defenderlos. Y en otros momentos tratar de hacer la paz con esas naciones mayores que ellos para que no las destruyesen y simplemente se convertían en tributarios, se convertían en naciones subyugadas ante el poder de un imperio, una nación mayor. Y aquí es donde el Señor empieza a hablarles y les empieza a decir esto, es lo que ustedes han hecho, pero devorado será Israel, dice el verso 8. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Dentro de poco tiempo van a ser destruidos, dentro de poco tiempo van a ser desechados, dentro de poco tiempo la nación va a ser devorada. En el momento en que el profeta hablaba, todavía el reino del norte no había caído bajo el poder de los asirios. Ya los asirios estaban rondando alrededor de sus territorios, conquistando otros pueblos. Pero en medio de todo esto, el profeta tiene que exhortar a la nación, porque la nación en medio de estos momentos de complejidad, en lugar de aferrarse a Dios, en lugar de acercarse a Dios, en lugar de buscar a Dios en momentos críticos, en momentos difíciles, en momentos complejos, lo que ellos prefirieron hacer era buscar alianza con otros pueblos o buscar alternativas humanas y soluciones humanas a los problemas o las dificultades que ellos tenían. Pienso por un momento, ¿cuántos de nosotros en medio de las complejidades de nuestra propia vida, porque como hijos de Dios y parte del pueblo del Señor, también nos encontramos en encrucijadas en la vida, nos encontramos también en medio de momentos difíciles donde empezamos a buscar soluciones humanas o formas humanas para resolver crisis o momentos de complejidad? Y probablemente el Señor nos dice, pero ¿por qué no me buscas a mí? ¿Por qué en lugar de acercarte a mí para buscar respuesta y dirección mía en medio de este tiempo o de consultar mi consejo, en lugar de eso prefieres tomar acciones o decisiones apresuradas, decisiones rápidas y que y que te ayuden a salir del momento de crisis y de angustia? Muchas veces actuamos de esa misma manera. Es muy fácil mirar a la nación de Israel y llegar y juzgarlos y decir qué barbaridad, qué pueblo ¿cómo se llama? Inestable espiritualmente.
¿Qué pueblo más inseguro espiritualmente? ¿Cómo es posible que teniendo al Señor como el Dios de la nación, buscaran otras salidas, buscaran otras respuestas, buscaran otros caminos? Pero es que el pueblo de Israel pone en evidencia lo que muchas veces pasa con los hijos de Dios, con aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Claro, esa condición y esa situación no se llega a tener, no se llega a desarrollar en nosotros del día a la mañana. Es un proceso de desgaste, de deterioro espiritual, de alejarnos de la ley de Dios, de apartarnos paulatinamente del propósito de Dios, que cuando nos damos cuenta, nuestra vida espiritual empieza a decaer, nuestra vida espiritual se empieza a afectar, nuestra vida espiritual se empieza empieza a debilitar, a caer, y cuando nos damos cuenta llegamos a condiciones donde nos volvemos insensibles, ya simplemente nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y por nuestra propia voluntad. Esos escenarios de decadencia espiritual no se llegan a obtener, no se llegan a caer en ellos de un día para otro. Es un asunto que tiene que ver con un proceso paulatino de deterioro, de olvidarnos de Dios, de dejar de buscar del Señor, de dejar de tenerlo a Él como el centro de nuestra vida, de empezar a olvidar la ley de Dios, y paulatinamente nos empezamos a enfriar espiritualmente, nuestra vida empieza a decaer, nuestra vida empieza a perder consistencia, nuestra vida empieza a desfallecer, y cuando nos percatamos estamos en una condición de deterioro profundo espiritual. Eso le sucedió a Israel en la época de Oseas, y por eso es que el profeta de parte de Dios les dice: devorado será Israel. El juicio viene, y no porque el pueblo, porque Dios no haya hablado al pueblo, y no porque Dios no haya procurado de diversas maneras tratar con la nación. Lo hizo a través del profeta Amós, lo hizo a través del profeta Isaías en sus primeros 39 capítulos. Viene hablando de esta misma época y cómo Dios habló a través del profeta Isaías, habló a través del profeta Oseas, y como vamos a ver más adelante, habló a través del profeta Miqueas, porque esos cuatro profetas prácticamente son contemporáneos y vivieron en una misma época. Dios estuvo de distintas formas a través de distintos emisarios y mensajeros de parte suya, hablando al corazón de la nación. Qué triste es cuando hay tantas voces hablándonos, tantas voces que nos exhortan, tantas voces que nos tratan de llamar la atención, tantas voces que están allí persistentemente exhortándonos y diciéndonos: ese no es el camino, esa no es la forma, esa no es la manera, esa no es la forma adecuada de manejar las cosas, esa no es la forma adecuada de caminar. Te estás olvidando de mi ley, estás dejando mis sendas, estás dejando mi camino, estás dejando de buscar consejo en el eterno, y estás buscando consejo en otros lugares. Estás buscando respuestas en los lugares inapropiados. Qué tremendo todo eso. Todo eso nos exhorta a todos nosotros de una manera profunda. Mire, otra característica del libro del profeta Oseas es que la nación estaba siendo amenazada desde fuera por Asiria. Había una nación mucho más grande que estaba amenazándola, que quería conquistar esas tierras. Pero internamente también había un montón de problemas. Los problemas para Israel no solo eran externos, eran también internos. Habían intrigas políticas, habían luchas de poder, las dinastías estaban peleando el poder, y se vislumbraba un escenario doloroso y difícil. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 7, versículos 6 y 7, y el capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra del Señor, lo que Dios estaba hablando a través del profeta Oseas en el capítulo 7, versos 6 y 7.
Dice, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a mis jueces. Cayeron todos sus reyes y no hay entre ellos quien a mí clame. Mire qué interesante. Se dice que en medio de la nación había desaparecido esa gente que clamaba a Dios, que todos ellos ardían como en un horno. Los jueces, o sea, la justicia estaba siendo destruida. Devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. Parece que el sistema administrativo y el sistema de justicia estaba dañado. Era un sistema corrupto, afectado por el mal, afectado por el pecado. O sea que estaba habiendo una decadencia que estaba afectando todos los entornos de la vida de la nación, no solo el religioso, sino todos los entornos. Dice el capítulo 8, versículo 4. Ellos establecieron reyes, hablando de la nación, pero no escogidos por mí. Miren lo que dice Dios. O sea, aún los reyes que han elegido han sido una decisión de la nación, del pueblo, de los hombres. Yo no les di mi sello de aprobación. Yo no estuve de acuerdo con eso. Constituyeron príncipes, dice el verso 4 del capítulo 8. Mas yo no lo supe, dice Dios. Yo no sabía de eso. Ellos lo hicieron a su manera. Ellos determinaron hacer las cosas a su forma. De su plata y su oro hicieron ídolos para sí, para ellos mismos, para ser ellos mismos destruidos. No solamente eligieron sus autoridades y eligieron mal, porque no eligieron según el consejo de Dios, sino que también de su oro hicieron ídolos. O sea, las decisiones de la nación no solamente las decisiones tuvieron que ver con el tema administrativo y político, eligieron a sus propios gobernantes o quienes dirigieran los destinos de la nación, sino que también decidieron que ellos querían ídolos para sí. La pregunta es, ¿no tenían a Jehová Dios, a Yahvé el Señor, como el Dios de la nación? Claro que sí, claro que sí. Pero en medio de todo eso, prefirieron hacer un sincretismo religioso, donde por un lado llevaban ofrendas al santuario de Jehová Dios y ofrecían sacrificios allí, y por otro lado también iban a los lugares altos a ofrecer sacrificios a los dioses. Eso es un sincretismo religioso, una mezcla. Cuando miramos todo eso, uno se hace la pregunta, ¿cómo es posible que una nación que conocía a Dios, una nación que experimentó mucho tiempo antes el poder de Dios, Dios los sacó de Egipto, una nación que había a lo largo de su historia compartido de hijos a hijos la historia del Dios de Israel y cómo ese Dios los liberó, cómo esa nación cayó en este punto de degradación espiritual? Es que cuando ya tú construyes de tu oro ídolos para adorarlos y rendirles culto, es porque tu condición espiritual está totalmente dañada. Pero eso se suscita cuando un corazón, Pablo, mire, eso no sucede de un momento para otro. La degradación espiritual y la insensibilidad espiritual que pudiese llegar alguien que en algún momento tiene un conocimiento de Dios y una noción de Dios, una experiencia con Dios que ha generado transformación en su corazón. Esa situación no se transforma en degradación espiritual simplemente porque sí. No, es que hay una serie de factores que llevan a eso. Nos olvidamos de la ley, nos olvidamos del consejo de Dios, nos olvidamos de la comunión con el Señor. Empezamos a volvernos gente ceremonial, que simplemente vamos a un programa o a un culto por cumplir con un ritual religioso
y para que el pastor no me llame a capítulo y me reúna para exhortarme porque no me estoy congregando. Voy a ir para no tener que aguantarme al pastor que me llame y me diga por qué no fui al culto el domingo. Así que voy a llegar para no tener que estar recibiendo llamadas del pastor. Cuando empezamos a caminar de esa manera y no vemos el culto como un tiempo satisfactorio donde me reúno con mis hermanos a adorar a Dios, a tener comunión unos con otros, cuando no vemos eso como parte vital y eso empieza a llenar nuestro corazón, paulatinamente nos vamos insensibilizando. Paulatinamente vamos apagándonos, paulatinamente nuestro corazón empieza a darle prioridad a otras cosas. Nuestro corazón empieza a enfocarse en otros asuntos. Nuestro corazón empieza a mirar otras cosas. Y es mucho más fácil que nuestra vida vaya debilitándose en el aspecto espiritual. Es por eso que usted y yo necesitamos estar alertas, porque la experiencia de Israel nos sirve a nosotros como modelo de cómo una relación con Dios vibrante se puede deteriorar. Una relación con Dios sólida y consistente puede empezar a perder intensidad, fuerza y hermosura y empieza a dañarse, empieza a afectarse, empieza a decaer con el paso del tiempo. Esa es una advertencia para usted y para mí. Esa es una advertencia que también nos exhorta que estemos apercibidos y atentos. Y por eso es que la Biblia llega y dice que mirad que el que esté firme, que no caiga. Se nos exhorta en el Nuevo Testamento. Mirad que el que está firme, que no caiga. ¿Cómo es posible que alguien pueda caer de su firmeza espiritual? Y deje de estar sólidamente firme en el Señor y de un momento a otro empiece a afectarse su vida espiritual y en un escenario similar al que vivió la nación de Israel. Pues eso sucede cuando usted y yo empezamos a descuidar aquellas cosas que son importantes para el caminar cristiano. Por eso alentamos a las disciplinas espirituales, por eso alentamos a una vida de comunión con Dios, por eso alentamos a la necesidad de estar tomados del Señor en todo tiempo, a fortalecer nuestra comunión con Dios. Mire, y la comunión con Dios no es un asunto solamente de los domingos de culto. La comunión con Dios tiene que alentarse y construirse en una relación permanente con Dios todos los días. Todos los días. Y por eso esto es vital para todos nosotros y tenemos que estar apercibidos en que el cuidar de nuestro caminar, el cuidar de nuestra relación con Dios es un asunto permanente, es un asunto constante, es un asunto que requiere diligencia y esfuerzo de nuestra parte. Mire, durante muchos años Israel fue vasallo de Asiria. O sea, le pagaba impuestos a Asiria. Y en algunos momentos trató de buscar apoyo de otras naciones. Y ya lo mencionamos anteriormente y el capítulo 7, verso 11 menciona eso. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamaron a Egipto y acudieron a Siria. O sea, en medio de ciertos momentos críticos políticamente, ellos buscaron ayuda en el lugar equivocado. En lugar de buscar a Jehová Dios, ellos buscaron ayuda en aquellos pueblos y buscaron aquellas formas en que ellos pudiesen salvaguardar su integridad como nación. Pero se olvidaron de que Dios estaba allí. Se olvidaron de que Dios podía estar, estaba con ellos y Dios podía defenderlos y extender su mano poderosa sobre su vida. Este fue un tiempo difícil. Fue un tiempo de agonía para Israel. Buscaban muchas veces aliados, pero lastimosamente el mensaje del profeta es: el juicio es irrevocable. Ya yo les he hablado, ya tengo mucho tiempo, y es que Dios es así. Dios se toma el tiempo para hablarnos. Dios se toma el tiempo para traernos palabra. Dios se toma el tiempo para exhortarnos. Pero llega un momento
donde si no enderezamos nuestro camino, si no nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, Dios va a traer su juicio. Y muchas veces el juicio de Dios para su pueblo y para sus hijos es un juicio correctivo que Dios utiliza para hablar a nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿para qué tener que llegar hasta ese punto? ¿Para qué tener que llegar hasta el punto de experimentar el juicio divino, el trato duro de Dios sobre nuestras vidas para que reaccionemos? Pero lo mejor que podía haber hecho Israel es escuchar a los profetas y aquellos que les estaban advirtiendo de su pecado, arrepentirse y volverse al Señor, pero no lo hicieron. Por eso es que el mensaje del profeta es: el juicio es irrevocable. El juicio es irrevocable, el juicio va a estar allí, el juicio es una realidad. Y ese es un tema relevante en medio de este libro. Ciertamente, Dios va a traer su juicio sobre la nación. Dios va a traer su juicio sobre la nación. Aquí hay un asunto interesante. Esas son algunas características llamativas del libro, interesantes e impactantes. Pero hay una primera sección del libro que tiene algunas características llamativas en las cuales vamos a tratar de concentrarnos en esta segunda parte del día de hoy, y que vamos a tratar de continuar, de seguir hablando de ellas la próxima semana. Cuando usted lee el capítulo 1 desde el versículo 2 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 5, hay algunas cosas llamativas en esa sección y yo quisiera que la podamos leer. Vamos a tratar de leer del capítulo 1, versículo 2 hasta el capítulo 3, 5, porque Dios llama al profeta en medio de la realidad de lo que estaba pasando con la nación y de lo que hemos venido hablando en esta primera parte de nuestra sesión de hoy. Dios pone a hacer al profeta algo llamativo, interesante y poco común. Y lo que pone a hacer al profeta tiene un simbolismo con lo que estaba pasando con Dios y con Israel. Se pone el ejemplo del profeta y de su esposa, y para comparar y hablar de la relación de Dios con su pueblo. Y es aquí donde quisiéramos leer algunas secciones de Oseas. Vamos a leer Oseas capítulo. Alguien que me ayude a leer la primera parte, desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 11. Alguien que me ayude a leer Oseas capítulo 1, versículo 2 al versículo 11. ¿Quién me ayuda a leerlo? Oseas capítulo 1, versículo 2 al 11. Yo le leo, pastor. Gracias. Oseas capítulo 1, dice, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá
tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinete. Después de haber destetado a lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Leo para ustedes del capítulo 2, verso 1 en adelante, y tenga su Biblia allí a mano para que podamos seguir la secuencia de la lectura. 2:1. Decid a vuestras hijas Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre. Contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparté pues sus fornicaciones de sus rostros y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, aquí yo rodearé de espinos su camino y las cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecí a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lanza y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Verso 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dije, mi salario salario me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba sus arcillos, y de sus joyeles se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré a Loami, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Capítulo 3, verso 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de pasas. La compré entonces para mí con 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Mire qué tremenda historia. Qué tremenda historia. En medio de tiempos complejos, sociales, políticos y religiosos, cuando leemos desde el capítulo 1, verso 2, hasta el capítulo 3, versículo 5, Dios le pide al profeta que vaya y tome una mujer. Y es lo que se describe a partir del capítulo 1, versículo 2. La pregunta que muchos se han hecho, ¿es esta una experiencia real? ¿Es un acontecimiento cierto? ¿O es una forma alegórica para comunicar una verdad espiritual? Esta fue una experiencia real del profeta que Dios le llamó a unirse en una relación con una mujer y, y en medio de toda la circunstancia hay una actividad de fornicación por parte de esta mujer que se llama y se describe en el texto como Gomer. ¿Cómo interpretar esto? ¿Será que se está hablando de forma figurada? ¿Será que el profeta está hablando de forma figurada, tratando de plantearnos una verdad o cierto mensaje espiritual detrás de una alegoría? Una alegoría es una historia que no necesariamente es cierta. O en realidad sí fue una experiencia real. Porque el verso 2 dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y muchos prefieren ver el relato de forma figurada, porque dicen, ¿cómo es posible que Dios le está diciendo al profeta que vaya y haga algo ilegítimo? ¿Cómo es posible que Dios, que en muchos pasajes del Antiguo Testamento ha hablado y planteó un lenguaje contundente y fuerte contra la fornicación y las consecuencias de la fornicación, ¿cómo es posible que él le pida al profeta esto? ¿Cómo es posible que le pida y le solicite que se una con una mujer fornicaria? Entonces, algunos diciendo, no, Dios no puede hacer eso, porque Dios no está de acuerdo con el adulterio, Dios no está de acuerdo y tampoco le va a pedir a un profeta que se una a una mujer fornicaria. Cuando el Antiguo Testamento condena todo ese tipo de cosas, Dios no puede hacer eso porque se estaría contradiciendo de lo que él le ha solicitado al pueblo que se cuide. Y por eso es que algunos dicen, este es un relato alegórico, no puede ser una historia real. Otros dicen, sí, sí es una historia real. Y esa historia real tiene el propósito de ilustrarnos lo que estaba pasando con Israel y Dios. Dios había estado en una relación de amor, de pacto con su pueblo, pero su pueblo adulteró, fornicó, se fue tras otros amantes. Pero ese mismo Dios que trajo juicio y castigo sobre Israel por causa de irse tras otros dioses, es el mismo Dios que luego iba a venir a decirle a Israel, ven, yo te voy a restaurar, te voy a tomar nuevamente como esposa. Entonces parece, y el planteamiento de algunos es, no, el relato sí es cierto.
Y eso que Dios le solicita al profeta, pasar por esa experiencia, era una forma vívida y real de decirle a Israel lo mismo que pasó con el profeta y que ustedes podrían cuestionar acerca del profeta. Es lo mismo que yo cuestiono de ustedes. Porque así como ustedes podrían tener señalamientos hacia el profeta por lo que hizo, yo tengo señalamientos a ustedes por lo que hicieron. Entonces, ha habido a lo largo del tiempo todo un debate sobre el tema si es una historia real o no es una historia real. Bueno, la mayoría de estudiosos plantean de que sí es una historia real. Lo único es que algunos plantean de que probablemente el relato no está puesto en orden cronológico. Puede ser que hay cosas del capítulo 3 que sucedieron al capítulo 1 y que eso podría ser una lectura más correcta, ver el capítulo 3 como un relato inicial y el capítulo 1 un relato posterior. Otros dicen, no, el orden está bien. Hay todo un debate sobre este tema, sobre el orden del mensaje, que no necesariamente está en orden. En medio de todo eso es interesante porque el capítulo 1 está escrito en prosa y en tercera persona, lo que denota que eso, el capítulo 1, probablemente fue escrito por los discípulos del profeta, que ya habían, que el profeta ya había muerto y en ese sentido, el profeta ya haber muerto, simplemente sus discípulos pusieron el mensaje posteriormente y por eso es que el capítulo 1 está en tercera persona. El capítulo 1, el capítulo 3, mientras tanto, está escrito en prosa, pero está escrito en primera persona. Y muchos dicen que ese capítulo 1 es probable que lo haya escrito el mismo profeta Oseas, porque él está hablando en primera persona. Qué interesante esto, porque eso nos habla de ciertos temas literarios, sobre cómo leer el libro. Entonces, hay todo un diálogo si hay que leer primero el capítulo 3 y luego el capítulo 1, para darle un sentido más natural a la lectura. Pero lo interesante de todo esto, la pregunta que surge es, ¿qué significa tomar una mujer fornicaria? ¿Qué significa? Era que Dios le estaba solicitando al profeta tomar como mujer a una persona que había sido infiel, ¿cómo se llama? Fornicado. Eh, eh, ¿Y qué tipo de fornicación era? ¿Era una fornicación real en el plano natural o era que había sido idólatra? ¿Qué era? Bueno, algunos llegan y dicen, no, aquí probablemente se está hablando de un cuestionamiento, hacia hacia una mujer que había sido idólatra y dicen, no, es que Israel, cuando se habla de la nación de Israel, recordemos que Israel fue traído de Ur. Israel desciende de todos aquellos que vivían en Ur, que vinieron y se establecieron con Abraham y con su familia en la tierra. Ellos descienden de una familia idólatra que adoraba a los dioses y Dios hace un llamamiento a Abraham para que viniese a la tierra. Algunos dicen, no, es que allí se está hablando de que esta mujer era una idólatra y que el profeta debía de tomar a una mujer idólatra y que en medio de haber tomado a una mujer que fue idólatra, que había fornicado espiritualmente y que que era idólatra, se unió a ella, tuvo sus hijos, pero que en el proceso ella adulteró con otros amantes. Y algunos tratan de explicar esta experiencia del profeta Oseas desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que se trata de plantear aquí? Bueno, algunos tratan de explicar cómo se da toda esta situación del llamamiento del profeta al profeta de unirse a una mujer fornicaria. ¿Será que así como Israel, así como Dios tomó
a la nación de Israel, que era un pueblo que venía de una nación idólatra, los descendientes de Abraham y Ur de los caldeos, y se unió a la nación. Él fue su Dios, su esposo, y ella fue su esposa. La nación llegó a volverse a los dioses paganos, cayó en fornicación. Lo mismo le sucedió al profeta. Y es la forma en que algunos han tratado de explicar esta experiencia y decir, sí, ciertamente, el profeta en la vida real, Dios lo llamó a casarse con una mujer fornicaria, que fornicó. Pero cuando está hablando ahí de fornicación, está hablando de una mujer que era idólatra y le dijo, únete a ella. Y esa mujer en medio de ese enlace, en el proceso de su vida matrimonial, le fue infiel, le dio hijos. Y por eso es que el segundo y tercer hijo se le pusieron un nombre que ponían en evidencia su inmoralidad. Su inmoralidad. Pero Dios le dice luego al profeta que tome y que restaure a esa mujer que había sido fornicaria con sus amantes después de que se había unido a ella, y la restaure y se vuelva a unir a ella. Y es, a la luz del relato del libro, la secuencia que parece suceder y acontecer entre Israel y el pueblo de Dios. Ese pueblo fue un pueblo que fue rescatado de la idolatría. Dios llamó a Abraham, de Abraham surge la nación de Israel, Dios hace pacto con ella, se casa con ella, Israel era la esposa amada, Dios era el esposo amado, pero esa nación y esa esposa fornicaron, que es lo que se narra en el libro de Oseas. Pero a pesar de esa fornicación y del castigo divino sobre la idolatría de Israel, Dios llega y dice, yo voy a restaurarla, yo voy a tomarla nuevamente en algún momento y la voy a restaurar, a pesar de que en algún momento se fue tras, tras sus amantes, tras los ídolos. Pareciese que tratar de explicar esta historia nos lleva a considerar todos estos posibles escenarios, escenarios donde nos percatamos y empiezan a surgir múltiples preguntas. Preguntas como, ¿la infidelidad de Gomer fue posterior al matrimonio con el profeta? ¿O cómo es posible que el profeta fuese llamado a casarse con una mujer? Por eso es que algunos dicen, no, Dios no pudo haberle pedido al profeta casarse con una mujer fornicaria en el sentido literal. Dios le llamó a casarse con una mujer que no era parte del pueblo de Dios y que adoraba a otros dioses. Y que en el proceso de casarse y de tener hijos se tuvo amantes, se unió a otros hombres, y en el proceso Dios le dice al profeta que restaure su relación con su esposa. Y algunos han tratado de explicar de esta manera la experiencia de Dios. No pudo haberle dicho que se casara con una mujer, porque el Antiguo Testamento en muchos lugares, el casarse con una mujer que ha sido adúltera o ha sido fornicaria, pues el castigo que se tenía para ella era un castigo que estaba determinado por lo que habla Levítico capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 22. Entonces, en ese aspecto, es difícil pensar para algunos, no, Dios no puede ser que le haya dicho eso al profeta. Por eso la perspectiva pareciese mucho más entendible para la historia del profeta Oseas y su esposa Gomer, es que Dios le convoca a casarse con una mujer que era idólatra, una mujer que no era del pueblo de Dios. Unirse con ella y a partir de allí empieza a suscitarse toda la situación de infidelidad de Gomer hacia el profeta, igual que la infidelidad de Israel hacia Dios. Y es allí donde tratamos de darle una explicación a todo lo que sucede en todos estos pasajes. ¿Cuál es el propósito de este matrimonio? Bueno, parecía ser que Dios lo que estaba queriendo hacer
era ilustrar a través de lo que le estaba solicitando al profeta Oseas hacer, era ilustrar lo mismo que estaba sucediendo entre él y la nación de Israel. ¿Okay? Interesantemente, cuando leemos allí en el capítulo donde se empieza a describir el nacimiento de sus hijos, podemos leer allí en el capítulo 3, que llega y dice que concibió Gomer y dio a luz un hijo. Y le dice el Señor, ponle con nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la casa de Jezreel, de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ciertamente, el nombre del primer hijo del profeta Isaías era un anticipo del castigo que iba a venir sobre la nación por causa de su idolatría. Cuando vemos que nacen las siguientes hijas, y es aquí también un escenario interesante, porque se menciona a partir del capítulo 5 que se tienen dos hijos más. Una de ellas se llama Loruama, que significa la no compadecida, y la otra era Loami, que significa este no es mi pueblo. Lo interesante de todo esto es que pareciese por el lenguaje del capítulo 2 y 3 que la segundo y el tercer hijo del profeta con Gomer eran el resultado de la infidelidad de Gomer. Y algunos han llegado a decir que probablemente esos hijos eran resultado del acto de infidelidad de Gomer hacia el profeta. Y por eso los nombres que se le dan a esta mujer. Algunos dicen no, otros dicen eran hijos del profeta, solamente que Gomer decidió irse tras otros amantes. En medio del proceso de tener sus hijos, ella se enredó con otros amantes, así como Israel se enredó con otros dioses. Y al final de cuentas, esta historia de profundo dolor y sufrimiento es comparable a la situación de Israel con Dios. Qué tremendo, porque aquí encontramos a Dios usando como ejemplo la propia vida del profeta, su propia experiencia personal. Se usa como ilustración para hablar al pueblo. Y parece que tiene sentido. Parece que el sentido que podemos encontrar en este libro ciertamente es que esta mujer, Gomer, que se casa con el profeta, en algún momento es infiel y se va tras otros amantes. Si su segundo y tercer hijo son hijos de esos amantes o eran hijos del profeta, el pasaje no nos lo dice directamente, pero en medio de la vivencia matrimonial de ellos es que ella, Gomer, es infiel al profeta, y Dios dice, así como pasaste por esta circunstancia, todo esto le va a ilustrar a la nación, ustedes han sido igual conmigo. Yo me imagino al pueblo de Israel viendo al profeta Oseas, toda la situación que estaba viviendo, probablemente algunos señalándolo o señalando a su esposa y señalando sus infidelidades y cuestionando, esa es una mujer impura, una mujer pecadora, ¿cómo se llama? Quebrantado el pacto con su esposo. Probablemente Dios desde el cielo diciendo, es que ustedes como nación han hecho lo mismo conmigo. Ustedes también se han ido tras los baales. Ustedes también se han ido tras los ídolos. Qué tremendo. Entonces, no solamente la corrupción y el lujo terrenal llevaron a la nación a la quiebra moral y espiritual, los ídolos también. Había corrupción política, había corrupción religiosa, habían situaciones complejas, problemas de tipo social, pero había una profunda decadencia espiritual y una idolatría. La idolatría
es cuando usted pone a alguien en el lugar de Dios. ¿Eh? Usted pone a alguien en el lugar de Dios y usted le rinde prioridad a eso, en lugar del Dios verdadero. Recordemos que la adoración a Baal fue introducida por Jezabel, la esposa del rey Acab en Israel mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Y a pesar de que el rey Jehú trató en algún momento de borrar y de eliminar la adoración a Baal, Israel siguió teniendo altares para los Baales, traicionando su primer amor hacia Jehová, hacia Yahvé. Y eso puso en evidencia, mire cómo una decisión de mucho tiempo atrás, de la esposa de un rey, de llevar al pueblo a adorar a las deidades. Y a pesar de que algunos reyes trataron de quitar la adoración a esos dioses de en medio de Israel, ya el daño estaba hecho. Había algo que había sido sembrado en la gente. Ese mal siguió arraigado en el corazón de la nación. Y ese adulterio espiritual estuvo allí por generaciones. Y en la época del profeta Oseas, Amós, Miqueas e Isaías, había un profundo adulterio espiritual. Y ese adulterio espiritual es ilustrado en este libro a través de lo que Dios le solicita a Oseas, de casarse con una mujer de mala reputación, probablemente una mujer idólatra, y que en medio de su matrimonio con ella le es infiel. Ella le es infiel. Y esta historia ilustra las circunstancias de la nación. Ciertamente sus tres hijos simbolizan el trato de Dios con su pueblo. Y usted lo puede leer con mayor detenimiento a partir del capítulo 1, verso 3 hasta el versículo 7. Se habla de los dos primeros hijos y nos damos cuenta de que ciertamente la nación se apartó totalmente del Señor. En el mundo antiguo, cuando se le ponían nombres a los hijos, muchas veces se le ponían nombres que tenían un significado, que estaba asociado con alguna experiencia de los padres, con alguna experiencia de la nación, del pueblo de Dios. Todo eso se ponía en evidencia a través de los nombres que se ponían a los hijos. Ciertamente, Loami significaba este no es mi pueblo. Qué tremendas palabras. La no compadecida, Loami, no, la no compadecida. Loami, la no es mi pueblo, perdón. Loami. Loruama, la no compadecida. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, logramos entender que el Dios de Israel, a través de la vivencia del profeta y a través del nacimiento de sus hijos, estaba diciendo: ciertamente ustedes se han olvidado de mí, se han ido tras sus ídolos. Y cuando pensamos un poco en esto, nos ponemos a pensar, bueno, puede ser que usted y yo no tengamos ídolos de yeso. Puede ser que usted y yo no rendimos culto ni tenemos altares donde ponemos imágenes como parte de un ritual religioso, que muchas veces tienen ciertos entornos religiosos que tienen que ver objetos físicos, figuras o escenas para rendirle culto o para ofrecer sacrificios o para traer ofrendas. Usted dirá: yo no tengo eso. Pero le voy a decir, muchas veces los ídolos que levantamos no necesariamente son ídolos de madera, son ídolos de yeso. Muchas veces los ídolos que levantamos son cosas que ponemos como prioridad en nuestras vidas, que ponemos como prioridad en nuestro caminar diario y que se convierten en el centro de nuestra adoración, que se convierten en el centro y a las cuales les rendimos culto. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos logramos percatar de que la idolatría no es solamente levantar un altar y tener un ídolo, sino que al final de cuentas tiene que ver con todas aquellas cosas que se convierten en un sustituto de Dios.
en un sustituto del Dios Altísimo. Entonces, la situación de idolatría y de adulterio espiritual de Israel nos pone a nosotros como ejemplo que estos escenarios tan complejos de decadencia espiritual afectaron al pueblo de Dios, pero también pueden seguirlo afectando. Y allí es donde usted y yo necesitamos hacernos un examen de cuáles son aquellas cosas que pueden estarse convirtiendo en un tropiezo para su vida espiritual y para mi vida espiritual. Cosas que pueden convertirse en un obstáculo para que usted y yo avancemos y crezcamos espiritualmente. La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas? Y es allí donde el llamado de Dios sigue siendo un llamado contundente, así como el llamado contundente del profeta Oseas para el pueblo, sigue habiendo un llamado contundente de parte de Dios para nosotros también. Un llamado que nos confronta, un llamado que nos exhorta, un llamado que nos llama la atención, que nos dice hay algo que no está bien. Y es allí donde usted y yo necesitamos hacernos un examen interior, evaluar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Será que tenemos que examinar nuestros corazones? ¿Será que también nosotros necesitamos examinar si nuestras vidas han entrado en algún proceso de decadencia espiritual y necesitamos venir arrepentidos delante de Dios, confesando nuestro pecado y apartándonos de todo eso? Bueno, ese tipo de examen usted y yo tenemos que hacerlo. Tenemos que examinarnos ciertamente. Alguien dirá, bueno, pastor, pareciese que la situación del profeta Oseas y lo que Dios le pone a hacer al profeta es una experiencia que ilustra, pero es una experiencia dura. Que Dios ponga a un hombre de Dios como el profeta Oseas a hacer esto. Bueno, Dios puso a los profetas en muchos momentos a hacer cosas que no tenían mucho sentido. Y esas situaciones ilustraban situaciones particulares. Dios puso a un profeta a andar desnudo durante mucho tiempo. Y todo eso ilustró algo para el pueblo de Dios. Dios puso a un profeta a dormir durante un tiempo de un costado y durante cierta cantidad de tiempo de otro costado. Y eso representaba algo y un mensaje para el pueblo de Dios. O sea, Dios puso a los profetas muchas veces a llevar a cabo acciones simbólicas para ilustrar algo. Cosas que puso a hacer que tenían que enseñarnos una lección espiritual. Por eso no se sorprende que Dios puso al profeta a hacer eso. Ciertamente debemos y tenemos que tratar de comprender por qué Dios hace el llamado al profeta de hacer lo que hizo. Y por eso es que a lo largo del tiempo ha habido todo un debate de que en realidad qué fue lo que Dios llamó a hacer al profeta. Pareciese que lo que tiene más sentido es que Dios llamó al profeta a casarse y entablar una relación de matrimonio, y lo reitero, con una mujer idólatra, con una mujer que había adulterado espiritualmente, idólatra. Él se unió con ella y en medio de su relación nacieron hijos que representaron y simbolizaron la condición de la nación y de lo que Dios iba a hacer con ellos. Pero en medio de esa relación con su mujer, con Gomer, esta mujer fue infiel. Tuvo otros amantes. Y Dios le dice al profeta al final que restaure su relación con Gomer, se una nuevamente a ella, porque él también, a pesar de que Israel ha sido idólatra y se ha apartado tras los dioses, Dios los va a castigar, pero que en algún momento los va a restaurar y él va a restaurar esa condición de adulterio espiritual de la nación y Dios los va a tomar nuevamente como pueblo. Y por eso es que Dios alienta al profeta que a pesar de la infidelidad de su esposa Gomer, Dios lo alienta a que él restaure su relación con ella nuevamente. Parecíase que ese es el escenario
de la acción simbólica que tiene lo que Dios llamó a ser al profeta, pero que nos muestra lo que en realidad también estaba pasando con la nación. Vamos a seguir hablando del tema del libro del profeta Oseas y vamos a estar mirando algunas cosas adicionales a lo largo de la próxima semana. Yo quisiera preguntarle, ¿qué le ha impactado de esta historia? ¿Qué usted atesora en su corazón y que usted dice, bueno, esto puntualmente es algo que me ha tocado y que hoy voy a atesorar en mi corazón para guardarlo allí y para usarlo para hablar a mi vida de una forma personal y contundente? Abro un espacio corto de tiempo si hay alguien que quiere hacer un aporte de lo que aprendió y de aquello que considera significativo del relato y de lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Qué lección espiritual saca usted de esta historia? Pueden abrir su micrófono, hermanos. ¿Alguna lección espiritual, algo que le impactara o que le haga reflexionar? Queremos cerrar con eso nuestro tiempo de hoy. Bueno, pastor, yo en lo que he leído, ¿verdad? En los primeros capítulos que usted ha explicado, pues a pesar de toda la infidelidad, ¿verdad? Que nosotros, o sea, el pueblo de Israel tenía en esa época y que hoy en día esto se puede decir que es casi lo mismo, porque ellos tenían sus dioses y sus divinidades y todo, pero muchas veces nosotros como cristianos ponemos otras prioridades antes que nuestro Señor. Entonces ya estamos allí quitando el puesto a Dios, que debe ser la prioridad en nuestras vidas. Pero a pesar de todo lo que el pueblo de Israel en esa época, ¿verdad? Pasó todo. Él aún Dios estaba llamándolos, aún Dios estaba diciéndole que él podía, cuando él dice que, cuando en el capítulo 2, que él le dice, he aquí, en el capítulo 2, versículo 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, el Señor siempre nos está hablando a nuestros corazones. A pesar de todas las cosas, ¿verdad? Él siempre está allí hablándonos. Y una de las cosas en la cual es que nosotros tenemos que prestar oído a lo que el Señor nos está hablando, a todas las cosas que el Señor quiere que nosotros, cómo nosotros debemos de conducirnos y debemos de seguir. Así que así como le habló al pueblo, ¿verdad? Por medio del profeta, todas las cosas que ellos hacían y que iba a traer de todas maneras su juicio y todo, pero aún así el Señor le estaba diciendo que iba a hablar a sus corazones. Gracias, hermana Elba. Y reitero lo que leyó la hermana Elba en el verso 14 y 15 y 16. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi. Isi significa mi marido. Y nunca más me llamarás Baalí. Baalí es mi Señor. O sea, Dios aquí está hablando de que en algún momento
Dios va a restaurarlos. Ya en algún momento ya me vas a volver a llamar mi marido. Tú eres mi esposo. Está hablando de restauración. Ciertamente Dios muchas veces trae restauración a través del juicio. Dios muchas veces a través de castigarnos y de disciplinarnos, restaura y hace que aquellos que estaban en una relación con Dios y que se apartaron de esa relación con Dios, a través del juicio y a través del castigo, Dios trae restauración como un instrumento para que nos volvamos a Él. Ciertamente, tenemos que mirar el juicio de Dios en muchos momentos como una forma de restauración, como parte de un proceso que Dios quiere tener con su pueblo para restaurarlo de su condición. Por eso no se extrañe si en algunos momentos de su vida, en medio de algunas decisiones equivocadas, puede ser que estés pasando por un tiempo de disciplina de parte de Dios, donde Dios te está tratando un poco duro. Pero Dios es ese Padre amoroso que nos castiga, que nos reprende, pero que el propósito de su disciplina es corregirnos y después amarnos más y después tomarnos en sus brazos y decirnos, hijo, te castigué porque te amo. Y para que entiendas, para que logres comprender el error en que te encontrabas. Es como un padre con un hijo. Yo no creo que ningún padre, o por lo menos debería de ser así, que un padre cuando disciplina lo hace simplemente para sacar su enojo. Un padre disciplina porque quiere corregir en amor, porque quiere que la persona pueda enderezar su camino y mejorar en el futuro. Dios es así con sus hijos. Y muchas veces en el escenario de la vida, Dios trae su juicio y trato fuerte con nosotros porque nos ama, porque quiere restaurarnos, porque quiere que abramos nuestros ojos y enderecemos nuestro camino y nos volvamos a Él nuevamente. Dios hizo eso con Israel. Y obviamente Israel experimentó su juicio, Samaria vino y cayó bajo el poder de Asiria. Muchos años después, Jerusalén también cayó bajo el poder de Babilonia como parte del juicio divino por causa de su maldad. Ciertamente seguimos viendo el modelo de una nación que Dios pone como ejemplo para que nosotros podamos mirarnos en ese espejo y corregir nuestro camino delante del Señor. Queremos agradecer a Dios por nuestro tiempo de hoy. Queremos bendecir su santo nombre. Queremos darle toda la gloria y la alabanza al Señor.